Andy, la semana que acaba de concluir, como bien dijiste al inicio, realizamos la presentación de un estudio que trata de ser una primera aproximación a lo que sería parte del impacto de la inversión extranjera en la República Dominicana. Y digo que trata de ser una primera aproximación, en primer lugar, porque la agenda para medir y ver bien la inversión extranjera es larga. Yo creo que se inicia a raíz de este informe. Y segundo, otras muchas variables de impacto que no pueden ser medidas por lo mismo de lo primero, o sea, muchas variables de impacto en términos de productividad, en términos de cambio tecnológico, que se necesita mucha más información, pues tampoco lo incluye el informe. Pero ciertamente yo creo que dio elementos interesantes acerca de lo que es la inversión extranjera, su tamaño y su dimensión en la República Dominicana. Algo muy interesante, Andy, y justo que estamos hablando del mercado cambiario, era medir el impacto en términos de la generación de divisas que tiene la inversión extranjera. Muchas veces nosotros simplemente decimos, entran 2.500 millones y salen 2.300 por la cuenta corriente como pago de dividendos. Pero sucede que esa misma empresa que entraron los 2.500, un grupo de esas empresas, y sacaron los 2.300, exportaron por otro lado oro. O esas mismas empresas exportaron turismo. Entonces, la única forma de ellas poder sacar eso es porque hacen ese nivel de exportación o generan unos ingresos. Entonces, ciertamente, cuando hablamos de la inversión extranjera, también tenemos que tomar en cuenta el comercio que está generando esta inversión extranjera. Gran parte de estas empresas fueron analizadas, unas 480 empresas, más o menos, 486 empresas, que fueron analizadas en ese grupo. Esas empresas, bueno, pues constituyen, como te acabo de decir, las grandes exportadores en zona franca, en turismo, en minería, con gran influencia en el sector telecomunicaciones, claramente lo sabemos. Están en todos los sectores económicos una gran diversidad de la inversión extranjera en la República Dominicana, en el sector comercio, en el sector bancario. Y si uno lo mirara así, a nivel de la balanza de pago, estamos hablando de unos 5.300 millones de dólares anuales que está generando las empresas de inversión extranjera, definidas como aquellas empresas que tienen una inversión de capital extranjero mayor a 10%, que es como lo define el Banco Central en su manual de balanza de pago. Otro elemento interesante y fundamental, y yo creo que es un punto crítico, el promedio de las empresas formales que están en la TCS, que son unas 78.000 empresas, emplean alrededor de 16 empleados por empresa. Si tú sacas las empresas de un empleado, pues te sube como a 28 a 29 empleados por empresa. Versus un promedio de casi 500 empleados en las empresas de inversión extranjera. O sea, casi, sí, son empresas que una inversión de esta pues te está generando casi 27 veces más empleo que la otra, pero encima de eso generan regularmente salarios relativamente más altos cuando tú también lo comparas y tienen un rol interesante desde el punto de vista fiscal. Este grupo de empresas en el impuesto sobre la renta representa más o menos la cuarta parte del impuesto de todo el impuesto sobre la renta del país, son estas empresas de inversión extranjera, pero cuando vemos su rol cuando juegan el rol de agentes de retención de impuestos, entonces claramente el 37% de los ingresos que recibe el fisco lo ponen sobre la mesa la empresa de inversión extranjera, ya sea a través de sus impuestos directos de patrimonio y de impuestos sobre la renta, o ya sea como una oficina de recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos. Y eso es importante porque en la medida que la renta pueda tener empresas de esta categoría, su capacidad de poder recaudar va a ser mayor, Andy. Y eso está muy vinculado a todos los temas de bancarización, que cada vez entran más empresas de inversión extranjera con nuevos productos bancarios, donde a la medida que la economía se bancariza, el ciudadano se formaliza a nivel de su compra, y eso hace que claramente la capacidad recaudatoria del Estado se incremente. Entonces, en términos de productividad, son empresas que tienen procesos productivos más elaborados, las empresas de inversión extranjera, y van dejando una huella. Un elemento importante en el estudio, utilizando datos de la CEPAL que vimos, es que de esa inversión extranjera, la metodología de balance de pago, ¿cómo es? La metodología de balance de pago asume que todo lo que esas empresas se ganan o son parte de la inversión extranjera sale por la cuenta corriente.
Sin embargo, vuelve a entrar por la cuenta de capitales cuando reinvierten esas utilidades. Eso es más o menos el 40%, entre el 40 y el 50% de la inversión extranjera. Eso implica que no es solamente atraerla, es como tú mantenerla. O sea, cada vez que tú das un palo y traes una empresa grande, tú trajiste un flujo constante de inversión extranjera a la República Dominicana, y desde esa perspectiva se tienen que generar políticas públicas para ver lo que queremos en ese Yo escribí un artículo que decía, importemos multinacionales. Es cierto. Para el sector agropecuario, porque yo no creo que este país va a exportar gran cosa en materia agropecuaria si no traemos multinacionales que conozcan cómo es que se exporta, cómo se manejan los productos. Pero lo otro es, yo vi un índice del 2016 de las 100 empresas más grandes que declaran impuestos sobre la renta corporativo en el país. De esas 100, 67 de cada 100 pesos pagados lo pagaron las empresas de inversión extranjera. Es un reflejo de lo que tú planteabas, del peso específico que tienen en la tributación del país. Se acabó el tiempo, nos vemos la semana próxima.